buenas noches una vez más. Gracias por estar aquí frente a frente con el Mulato. Y hoy vamos a tener un tema muy especial para comenzar esta semana. Y para esto he invitado a nuestro pastor Gustavo Cisnero, quien nos va a hablar sobre el tema específico. Bienvenido. ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal? También un saludo cordial para toda la audiencia de tu programa. Estoy contento de poder estar compartiendo contigo y también con la audiencia el tema que esta noche en esta ocasión nos convoca. Ok, pastor. Hablemos de una virtud muy importante como es la pureza. Al hablar de pureza, hay un trasfondo. Ya más adelantito nos vamos a ir hablando bíblicamente, ¿no? Pero la pureza o lo que nos envía Dios para los seres humanos, ¿a qué radica en sí? Bueno, pureza es un término que hoy por hoy no es tan bienvenido, digamos, ¿no? Por la forma como vivimos. Por cómo está el mundo en la actualidad. Pero pureza es justamente la gran necesidad que tenemos todos los seres humanos. A veces pensamos que la pureza es una exigencia de parte de Dios y lo es, efectivamente lo es, pero lo vemos como que si fuese nada más porque este Dios quien nos pide que seamos puros, tal vez está queriendo arruinarnos la vida, echarnos a perder la diversión y sacarnos de todo ese contexto en el que nosotros quisiéramos vivir. Pero lo cierto es que necesitamos pureza. Necesitamos una limpieza total de nuestra mente, de los malos pensamientos, de nuestras malas intenciones. Necesitamos vivir transparentemente, ¿no? Por el bienestar propio, nuestro propio bienestar, porque nuestras relaciones con los demás, con nuestra familia, nuestros seres amados sean buenas, sean transparentes, porque no tengamos luego nosotros que andar arrepintiéndonos, tal vez sintiéndonos tan mal una vez que permitimos que la sociedad del pecado ingrese en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces es algo necesario para nosotros, lo necesitamos nosotros en primer lugar, aún antes de que Dios mismo nos esté exigiendo pureza, ¿no? Esa calidad de vida, esa calidad de pensamientos, de procederes, de conducta, todo eso es pureza y hoy por hoy lo necesitamos muchísimo. En la Biblia hay ciertos pasajes que usted nos puede indicar en donde se habla la pureza. Claro, claro, sí. Sobre todo, qué interesante que cuando la Biblia habla de pureza, está pensando mayormente en un sector de la población y sobre todo se enfoca en el tema de la juventud, ¿no? En el tema de los jóvenes, en la vida de los jóvenes. ¿Y por qué será? Bueno, la respuesta es obvia, ¿no? Porque este grupo, este sector de la población, es el que más afectado se ve por el tema de la inmoralidad sexual, por el tema de las drogas, del alcohol, de las relaciones impropias, indebidas, ¿no? Y por lo general, siempre que se habla de pureza o lo que Dios exige, o a quienes Dios exige, por cierto, se lo exige a todos, ¿verdad? No hay edades, pero me refiero a que particularmente hay pasajes bíblicos que apuntan mayormente a este grupo, ¿no? A los jóvenes. El mismo apóstol Pablo le escribió a un joven, pastor en este caso, a un joven, le dijo que fuese ejemplo en todo, en pureza también, que andara rectamente delante de Dios, que no se contaminara, que no le diera paso o lugar a las pasiones juveniles o a las pasiones desordenadas, para que él no se contaminara con todo aquello, que sea ejemplo de conducta, de carácter y de pureza, ¿no? En el libro de los Proverbios también nosotros encontramos mucho acerca de eso, cómo Dios le pide también muy particularmente a los jóvenes que se purifiquen, ¿no? Que vivan en santidad, que vivan transparentemente en su relación con Dios y también en su relación con los hombres. Al hablar de purificar a un joven, ¿qué conlleva eso? Bueno, hay un salmo de la Biblia, el Salmo 119.
Y en este salmo nosotros encontramos primero una pregunta y por ende la respectiva respuesta, ¿no? El salmista en el Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Mira cómo habla del joven allí, ¿no? ¿Con qué va a limpiar el joven su camino? Entendámonos o entendamos el término camino como su vida, ¿no? Toda su vida, su andar, su vida, lo que involucra todo su ser. ¿Con qué lo va a limpiar el joven su camino? Y la respuesta es con guardar tu palabra. En algún momento vamos a hablar de eso, ¿no? De cómo la palabra de Dios sirve justamente para purificarnos, para limpiarnos. Entonces, en términos generales, cuando se habla de este tema de la pureza, tenemos que hablar, tal vez no es tan agradable hablarlo, pero lo cierto es que hay mucha suciedad, ¿verdad? Hay mucha suciedad en nuestro entorno, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida en términos generales. Recordemos que el pecado, cuando es abrigado o cuando lo recibimos o cuando le damos lugar al pecado, a la tentación en nuestra vida, el pecado no solamente que echa a perder nuestra relación con Dios, sino también que nos ensucia, ¿no? Es como cuando alguien ve la pornografía, ¿no? Pornografía, por ejemplo. ¿Qué pasa? En ese momento tal vez todo su cuerpo, su mente se concentra en una imagen y en cierta medida disfruta de todo aquello, pero luego, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cómo queda esa vida afectada? ¿Cómo queda ese corazón, esa mente sobre todo? ¿Cómo queda contaminada por la suciedad que trae ese pecado? Entonces es allí donde necesitamos nosotros purificarnos, ¿verdad? Donde necesitamos pedirle sobre todo a aquel que nos ha ofrecido, nos ha prometido limpiarnos, que lo haga oportunamente con nosotros. O sea, pastor, usted me está diciendo que, en pocas palabras, la persona que no está con Cristo o está en el mundo no es pura. Bueno, a ver, la palabra de Dios es quien lo dice, Esteban, ¿no? Yo solamente Claro. quiero lo que ella dice, ¿no? Por ejemplo, hay un pasaje de las Escrituras en 1 Corintios capítulo 6, donde el apóstol Pablo menciona una serie de pecados, de conductas inapropiadas, ¿no? Él habla allí de las borracheras, de los deshonestos, de los homosexuales, de la inmoralidad Claro. sexual, y luego de eso dice el apóstol, porque le está diciendo eso a una iglesia, un grupo de personas que habían sido transformadas por el poder del Señor, les dice, ustedes eran eso antes, pero ya han sido purificados, ya han sido lavados por la sangre de Cristo nuestro Señor. Entonces, sí, tu respuesta, o más bien la pregunta, tiene una respuesta afirmativa. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón, lo dice la Escritura, pues necesita ser purificada, necesita ser limpiada por la sangre del Señor Jesucristo. Ok, pastor, ahí sí ya estamos un poquito más. Entonces la pureza, para que nosotros podamos tenerla en todo el contexto de la palabra, Dios nos dice que puede devolvernos o tener un corazón íntegro. Por supuesto, Dios es especialista en esos temas, ¿no? Dios es especialista en esos temas. Alguien pudiera llegar a pensar que esto es imposible. Bueno, para el hombre es imposible, para Dios no hay nada imposible. ¿Cómo, imagínate, Esteban, cómo una persona que ha sido mal hablada, una persona que ha sido alcohólica o dada a las drogas o a los vicios sexuales, la homosexualidad, que de paso es un pecado que no solamente apunta al lado sexual de tu vida, sino también a tu mente, ¿no? Involucra todo, porque en el acto de la homosexualidad, pues estás cambiando toda tu naturaleza, ¿no? Y tú recuerdas que cuando alguien intenta cambiar la naturaleza, pues las consecuencias salen a la luz y estropea toda una vida, ese pecado. Y sin embargo, aún siendo tan fuerte, tan contundente ese pecado, el Señor dice en su palabra, el Señor Jesucristo, que Él puede limpiar, que Él puede purificar, que Él puede devolverle a una persona una calidad de vida superior, ¿no? Le puede dar un corazón nuevo,
le puede dar una nueva mentalidad. La palabra del Señor dice con toda claridad, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ok, ok. Pastor, el hablar o ya meternos en la Biblia, ¿usted qué personaje de los que muchos ya conocemos considera usted que tuvo pureza con el Señor? Bueno, si nosotros le consideramos los pasajes bíblicos, ¿no? Y de todas estas personas maravillosas, personajes espectaculares que conocieron la verdad de Dios y que la vivieron plenamente, yo te puedo decir que todos ellos, aun con el bien que hicieron, eran pecadores, igual que tú, igual que yo, igual que todos, ¿no? Hay personas excepcionales que resaltan en la palabra de Dios, pero eso es lo bueno de la Biblia, ¿no? Cuando la Biblia habla de una persona, no oculta nada, ¿no? No solamente destaca lo positivo, también destaca lo negativo o hace ver lo negativo, porque todos somos pecadores. La Biblia lo dice bien claramente, que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay persona alguna que pueda justificarse delante de Dios y decir yo no he pecado, ¿no? Entonces eso involucra la idea de que todos los seres humanos necesitan ser purificados, necesitan vivir en pureza, pero sí resaltamos aquellos hombres y mujeres que eran consagrados, ¿no? En el caso de la Virgen María, ¿verdad? Antes de concebir al Señor Jesucristo, ella fue vista con esos ojos tan nobles de parte de Dios, de decir, bueno, esta es una virgen, es pura, ¿no? La escoge, pero no quiere decir que ella era inmaculada, que no había cometido pecados. Ella era una persona humana, como cualquiera de nosotros, pero Dios la toma como un instrumento suyo, ¿verdad? Y también más adelante vemos en María cómo ella misma declara que el Señor es su Salvador, es decir, ella necesitaba también un Salvador, que en este caso era justo el hijo que iba a tener en su vientre durante 9 meses, hablando ya del Señor Jesucristo. Todos los seres humanos necesitamos purificarnos. Hay casos muy nobles, ¿no? Y podemos mencionar una lista interminable de hombres y mujeres en la Biblia que vivieron vidas muy nobles, ¿no? Por decirte un ejemplo, en el libro de Génesis se habla de un tal Enoc, que dice que caminaba todos los días con Dios y que un día Dios lo llevó, lo trasladó directamente. Él no gustó la muerte, se lo llevó al cielo, dice el libro de Génesis. Pero también la Biblia nos habla de David. Seguramente tú, Esteban, y nuestros amigos oyentes que nos ven ahora han leído el libro de los Salmos, pues David escribió muchos salmos. Y sin embargo, este hombre que era tan devoto, sin embargo, también fracasó en su vida espiritual, también cayó. Y yo creo que si vamos a tomar el ejemplo de pureza de alguien, no alguien inmaculado, no alguien perfecto, a mí me gustaría tomar ese ejemplo del rey David. Es más, mira que en la Biblia a David se lo llama el hombre o el rey que fue conforme al corazón de Dios. De David se dice eso, pero hay que recordar que David fue un hombre que cometió adulterio, que mandó a matar al esposo de esa señora con quien se acostó, ¿verdad? David era un hombre que tenía errores, aún como padre, a la hora de disciplinar a sus hijos, no fue tan adecuada la forma como lo hizo, pero de este hombre con todos sus defectos, sin embargo, la Biblia nos dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. Bueno, cuando examinamos la vida de David, nos damos cuenta de un detalle muy particular, ¿no? Además de ser un hombre tan devoto y dedicado, pero siendo imperfecto también, David era un hombre que sabía reconocer sus errores, ¿no? Tú recuerdas la historia cuando el profeta Natán va y lo busca y lo señala y le dice, tú has pecado delante de Dios. Le hace ver que él había adulterado, ¿verdad? Y que luego había matado al esposo de esta señora, Betsabé. David en ningún momento
En ningún momento tuvo reparos, ¿no? Como para decir, no, pero mira, yo lo hice por un momento de debilidad, no fue mi culpa del todo, la señora también se prestó, qué sé yo. No buscó excusas, sino que simple y llanamente David dijo, yo he pecado. O sea, David aceptó su culpa. David fue tan sincero y honesto, y yo creo que ahí radicaba el hecho de que este hombre haya sido un hombre conforme al corazón de Dios, que no buscó salidas, no buscó excusas, sino que simplemente él aceptó su culpa y luego hizo lo más adecuado y lo que tenemos que hacer también para que Dios nos purifique. Pidió perdón. Tanto es así que David escribió un salmo, ¿verdad? Un salmo completo en el que él relata su condición. Claro que también lo hizo en otro salmo, en otro episodio, en el Salmo 32, pero en el Salmo 51, cuando tú lo lees, de paso, esa es la porción bíblica que yo le recomiendo a toda persona que quisiera de pronto purificar, ¿verdad? Su vida, que quisiera que el Señor lo purifique. En ese Salmo 51 se hace notar cómo David reconoce su pecado, no lo evade, él dice, yo he pecado, delante de ti, Señor, están todas mis maldades, es parte de mi naturaleza pecaminosa como cualquier ser humano, y luego le pide a Dios, le implora a Dios que le dé un corazón contrito y humillado, y que le dé también un corazón nuevo, una mente purificada. Allí está la fórmula, ¿no? Entonces, si tú me dices, ¿cuál sería el ejemplo de una persona así? Bueno, te doy el ejemplo de David. Para mí es lo más rescatable, ¿no? De entre los seres humanos. Claro, punto aparte, el Señor Jesucristo, porque la Biblia dice que Él, aun cuando fue tentado en todo, no conoció pecado, ¿no? No accedió ante la tentación. Pero entre los seres humanos comunes y corrientes, todos ellos, en la palabra de Dios, fallaron, cometieron errores, pero la gran diferencia es que se arrepintieron y pidieron el perdón de Dios. Ok, pastor. Muy interesante, muy interesante. Bien, estimados oyentes y televidentes de estas plataformas digitales, hemos llegado a la parte final del primer bloque. Está muy interesante. Ya vamos a la segunda, vamos a dar paso a los oficiantes y enseguida regresamos aquí con nuestro pastor frente a frente con el mulato. Bien, estimados amigos, ya estamos aquí en la segunda parte de Frente a Frente con el Mulato, y esta parte del día de hoy, como ya habíamos anunciado, la pureza, ¿no verdad? Dios puede devolverte un corazón íntegro. Para eso hemos invitado a nuestro pastor Gustavo Cinero, y en esta parte voy a preguntarle, ¿la pureza incluye el interés por los necesitados? Bueno, interesante pregunta, ¿no? Porque una vez que Dios cambia tu manera de vivir,
también cambia tu enfoque y cambia, por cierto, tus sentimientos de manera especial para los demás. Primero para con Dios, pero también para con los demás, ¿no? En este debate, de una u otra manera nos metemos en un debate más bien en el tema de las obras y de la fe. Es un tema que se ha discutido muchísimo, ¿no? Durante toda la era del cristianismo. Si somos salvados por la gracia de Dios y por medio de la fe, ¿dónde quedan nuestras buenas obras? Bueno, realmente no hay distinción entre lo uno y lo otro. Lo uno conlleva a lo otro. O sea, si tú eres salvado por el Señor, si el Señor te salva, si tú has tenido fe en Él, entonces inmediatamente es algo normal que surge en ti el deseo de ayudar a los demás, o sea, de hacer buenas obras, ¿no? Y en ese sentido también, pues, la pureza se involucra desde el punto de vista que ya comienzas a dejar de ser egoísta o de pensar únicamente en ti, sino que también comienzas a pensar en los demás y en la manera como puedas darle la mano al necesitado, ayudar al necesitado. Eso también, cómo no, el Señor nos puede cambiar el corazón en ese sentido, ¿no? Antes pudiéramos haber vivido egoístamente, pensando nada más en nosotros, pero ahora que el Señor nos ha purificado, podemos decir, pensamos también en los demás. Podría decir que una persona que no conlleva o no tiene una buena relación, siente orgullo por otra persona, siente envidia, quiere decir que no está completamente satisfecha en sí al momento de no tener una pureza digna o no tener a Cristo en su corazón. Bueno, todas esas son consecuencias del pecado y de nuestra vieja naturaleza, ¿no? De nuestra naturaleza pecaminosa, está llena de esas cosas, de la envidia, del orgullo, del egoísmo, ¿no? Pero una vez que el Señor nos cambia, una vez que el Señor nos transforma, reitero, el Señor mismo obra en nosotros de tal manera que nos da las ocasiones, los momentos específicos para poder pensar ya no solamente en función de nosotros, sino también en función de los demás. El Señor nos da un corazón dadivoso, un corazón lleno de alegría a la hora de ayudar a los demás. Pastor, ¿se considera que una persona, por ejemplo, está en el hecho de morir, acepta, hace la oración, automáticamente se reviste de pureza? ¿Y luego se muere? Exacto. Ah, bueno, sí, sí, sí. En cuanto a los tiempos y en cuanto a la forma como Dios haga sus cosas, realmente es un poquito difícil determinar porque Él es Dios, Él es soberano, ¿no? Y Él es el que controla los tiempos, dice la Escritura, ¿no? Él es el que maneja los tiempos de cada individuo, de cada persona. Entonces, por lo que leemos en la palabra de Dios, cuando el mismo Señor Jesucristo, por ejemplo, hablando de este hombre que estaba a punto de morir y que efectivamente murió y estaba ahí al lado de Jesús, recordarás a uno de los ladrones clavados junto a Jesús que se arrepintió y que le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor le dijo, te doy mi palabra. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, la promesa es que si aún estando en tu lecho de muerte, tú te arrepientes de corazón y le dices al Señor que te perdone, pues Él te salva y Él te purifica, ¿no? Recuerda que la idea de la pureza finalmente es entrar en el reino de los cielos. La Biblia también enseña que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, si vamos a entrar en el cielo, necesitamos ser purificados. Acuérdate que la Biblia dice que Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas, no hay oscuridad, no, en Él no habita ninguna cosa pecaminosa. Y si vamos a ir a su presencia, el Señor tiene que purificarnos. Y efectivamente Él lo hace una vez que nosotros lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador personal. La palabra del Señor abunda, sobre todo en el Nuevo Testamento, con pasajes bíblicos que nos hablan de una doctrina que es vital para el cristianismo, y esta doctrina se llama la justificación. Justificación quiere decir
que aun cuando tú eres un hombre pecador o es una mujer pecadora y que merece la condenación eterna, sin embargo, por el solo hecho de haber creído en Jesucristo, de haber creído y haber aceptado el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por tus pecados, el Señor te justifica. Cuando tú vayas a la presencia del Señor, por cierto, nadie va a poder acusarte, nadie va a poder decirte, pero a ver, aunque tú creíste en el Señor Jesucristo, sin embargo, eras un hombre que cometía pecados, ¿verdad? Y es que efectivamente lo mismo ocurre con nosotros. Pero ahí entra la justificación, ¿no? El poder de la obra que realizó Jesús en la cruz es tal que nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados porque hemos creído en el Señor Jesucristo. Entonces sí, a la hora de la muerte, y ahí está el ejemplo de este ladrón en la cruz, sí puede haber arrepentimiento, pero ojo con este detalle, Esteban, y para todos tus televidentes también. No sería buen negocio, ojo con esto, no sería buen negocio llegar a pensar que, bueno, yo no me arrepiento ahora de mis pecados, yo no me pongo a cuentas con Dios, porque si me llego a morir, en el hecho de la muerte yo voy a arrepentirme, ¿no? Claro. Eso sería un tremendo error, ¿no? Yo recuerdo hace algunos años, estábamos viendo en vivo y en directo el lanzamiento de esta nave espacial, de uno de los transbordadores espaciales de los Estados Unidos. Y de repente este aparato se incendió y explotó. Los analistas de este caso dijeron que seguramente los que iban a bordo de esta nave espacial ni cuenta se dieron cuando murieron. La muerte es así, es tan repentina, ¿no? Y mucha gente pudiera llegar a decir, ah, bueno, si de eso se trata, pues yo me espero hasta el momento y ahí recién me arrepiento. No, el shock que puede producir, por ejemplo, un accidente, ¿no?, de tránsito, qué sé yo, lo que sea, una desgracia que te pueda venir, la muerte te puede sobrevenir tan, pero tan instantánea que no vas a tener tiempo para el arrepentimiento. O de pronto te pasa algo, pero el shock de sentir el dolor y la presencia misma de la muerte te hace olvidar cualquier otra cosa y tu mente se va a concentrar en el hecho de ese momento que estés experimentando. Entonces, lo que trato de decir es que no sería buen negocio esperar hasta ese momento, sino ahora. La Biblia dice, ¿no? La Biblia dice y enseña, hoy es el día de la salvación. Ahora es el momento de estar listos y preparados para arrepentirnos y para pedirle al Señor que nos perdone y nos purifique. Claro, porque si no, sería como usted dice, un negocio de que antes de morir, bueno, voy a morir, tampoco sabemos qué día vamos a morir, pero de pronto va a decir, bueno, al momento del hecho de morir voy a arrepentirme. No, pues recordemos hace 2 semanas una noticia que yo puse en una red social mía, que el señor motociclista que murió decapitado, él nunca supo en qué momento salió a laborar y lamentablemente hubo alguien ahí y le esperó la muerte. Entonces, tendríamos que estar de pronto ya, como usted dice, preparados para ya ser de pronto purificados y santificados, pues, ¿no? Aún hay casos, Esteban, que de pronto, por ejemplo, ¿no? Has escuchado hablar del Alzheimer, esta enfermedad en la que, bueno, la senectud, ¿verdad? Cuando ya es una persona senil, le puede sobrevenir y se olvida de todo. Está viva, ¿verdad? Pero ya no piensa, ya no razona como antes. Entonces, ¿qué va a pasar con esta persona? Te comento algo. Mi mami murió hace algunos años atrás. Mi mami era una cristiana y gracias a Dios conoció al Señor. Pero ella enfermó de cáncer, ¿no? Y se puso bastante grave. Mi mamá se sabía versículos bíblicos al revés y al derecho. Se los aprendía con mucha alegría, aprendía canciones cristianas. Ella misma componía canciones cristianas. Pero estando en el hecho del dolor, se puso bastante mal y yo me le acerqué estando ahí en el hospital de Solca, donde estaba siendo atendida, y le dije, mami, repítame Juan 3:16. Ese versículo que es tan conocido y es tan fácil vérselo, ¿verdad? Sin embargo, mi mami no se acordaba.
no se acordaba del versículo. Y en algún momento yo me sentí triste y preocupado, decir, bueno, entonces, ¿qué pasó con todo lo que ella preguntó? Pero la palabra del Señor me dio certeza cuando el apóstol Pablo dice, yo sé a quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Sabes cómo tomo yo esa parte, Esteban? Que cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo de todo nuestro corazón, creyendo que Él es el Hijo de Dios, creyendo que Él vino a este mundo para cargar con nuestros pecados en la cruz, creyendo de todo corazón que Él resucitó al tercer día, que Él ascendió a los cielos, que Él está por venir por segunda vez. Si yo creo todo eso, no importa lo que pueda suceder después, porque estoy seguro en quién he creído y he demostrado mi confianza en el Señor y estoy seguro de que Él guarda mi depósito para aquel día. No importa si yo pierdo la mente, si me olvido, si me pasa algo, el Señor tiene mi depósito y Él sabe cuidar los depósitos perfectamente bien. Así que esa es la razón por la cual nosotros debiéramos entregarle ya nuestra vida al Señor Jesús. Y con esa parte también voy a hacerle esta pregunta, querido pastor. ¿Se podría decir que la pureza se considera un requisito para la segunda venida de Cristo? A ver, Cristo va a venir de todas maneras, ¿no? Tal vez la pregunta es, para estar listos y ser llevados con el Señor, la pureza, por supuesto que sí, ¿no? Pero ya hemos hablado también del tema de la justificación. Acuérdate lo que mencioné Claro, hace un sí. rato. O sea, ya nosotros entregamos nuestra vida a Jesús. Ojo, no quiere decir entonces que si yo ya entregué mi vida a Jesús, pues viva la fiesta y hago lo que yo quiera, ¿verdad? No, así tampoco. ¿Por qué? Porque mira, la palabra de Dios tiene respuesta para todo, ¿no? La palabra del Señor tiene respuesta para todo. Si una persona dice, bueno, si usted me dice que yo solamente creyendo en Cristo ya soy salvo y siempre salvo, ¿verdad? Yo creo en la salvación eterna, por ejemplo, yo creo en la seguridad de la salvación eterna, pero lo que yo no estoy diciendo es que si tú recibes a Cristo, si tú te entregas al Señor, entonces no importa el estilo de vida que lleves, el Señor te va a llevar de todas maneras. No, porque el Señor Jesucristo bien claramente enseña en el Evangelio según Mateo capítulo 6, que llegará un momento en que mucha gente se acerque a Él y el Señor les diga, yo nunca los conocí, porque no es cuestión de decir Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y también Jesús en ese mismo episodio dijo, por sus frutos los conoceréis. Una persona que es verdaderamente cristiana, aunque tenga errores, aunque cometa errores, aunque siga siendo un pecador por naturaleza, sin embargo, es una persona que va a certificar su salvación, su vida eterna, por medio de su conducta y por medio de los frutos que Él esté dando. Al inicio, al comienzo, que dice la Biblia, que donde el Señor creó los cielos y la tierra, estuvo Adán y Eva, ¿se considera o se podría pensar que eran puros? Por supuesto, el libro de Génesis así lo enseña, ¿no? Ellos recién cayeron en cuenta de que estaban desnudos o se sintieron avergonzados por su desnudez una vez que pecaron. Antes no ocurría así. Por eso se habla del pecado original, ¿verdad? Cuando ellos desobedecieron y comieron del fruto que Dios les había dicho que no debían comer jamás. Entonces ellos vivieron, es más, en el estudio del panorama bíblico, se habla de las dispensaciones. Las dispensaciones son tramos del tiempo de la humanidad, ¿no? Y hay una dispensación que se conoce con el nombre de la dispensación o la era de la inocencia, cuando el hombre era totalmente inocente en relación con el pecado, ¿no? Con la maldad. No había cosas impuras en su mente, no había vergüenza en cuanto a la sexualidad. Es más, él estuvo con su esposa, la conoció y disfrutó de todo aquello. El Señor mismo bendijo
todo aquello, ¿no? Mas, sin embargo, una vez que ellos cometieron el pecado de la desobediencia, ahí se dieron cuenta, ¿no? Allí cayeron en la condenación. El pecado trae justamente eso, trae condenación. Interesante, interesante, pastor. Entonces podríamos decir que la pureza y la felicidad promete a muchas personas puras de corazón. A ver, ¿cómo? Ahí no entendí muy bien. Bien, le hago de nuevo la pregunta. ¿Se puede decir que la felicidad y la pureza va cogida de la mano? Claro, claro, absolutamente. Mira, hay un pasaje de las Escrituras que habla de la hermosura de la santidad. La hermosura de la santidad. Y esto tiene que ver con que mientras tú estés obrando bien y mientras más alejado del pecado te encuentres, pues más feliz vas a ser, ¿no? Es más, el Señor Jesucristo compuso un sermón conocido como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña, y eso está registrado en el Evangelio según Mateo capítulo 5, y él habla allí de las bienaventuranzas, y dice, bienaventurado es tal o cual persona. Bienaventurado significa doblemente feliz o muy feliz. Y entre las bienaventuranzas dice, bienaventurados son los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mira entonces, cuando estamos hablando acá de la pureza o de tener un corazón limpio, nos dice que eso nos trae felicidad, nos trae alegría, nos trae gozo y finalmente nos conducirá a la presencia misma del Señor. Wow, qué emocionante, qué divertido, qué entretenido estos pasajes que usted nos está dando, querido pastor. Por eso es que veía el tema, escogerlo, hablar de la pureza, porque hoy en día vemos que muchos jóvenes no tienen la certeza o no tienen la información necesaria, pues, ¿no? Para tomar esa decisión. Sabemos que para un joven es muy difícil el tomar esa decisión, ¿no? ¿Verdad? Claro, es que, como dijimos hace un rato, toda la artillería del mundo y toda la artillería de Satanás, sobre todo, está orientada hacia los jóvenes y ahora también a nuestros niños, ¿no? Pero hablando de los jóvenes, como tú los mencionas, Satanás despliega todo su arsenal para tomar a los jóvenes, engañarlos y sugerirles que viviendo en contraposición a la voluntad de Dios, ellos van a ser muy felices, ¿no? Entonces les propone las drogas, el alcohol, el sexo, la inmoralidad, la rebeldía y todo aquello que lo único que trae es desgracia, ¿no? La paga del pecado es muerte, dice la Biblia, ¿no? Trae solamente disensión, trae dolor, mas sin embargo, mira cómo te lo pintan en el mundo, ¿verdad? Cómo te lo disfrazan, cómo el razonamiento carnal, normal, común y corriente te hace ver que estás cometiendo un error si tú, por ejemplo, desprecias tener sexo con alguien, si tú desprecias un vaso de alcohol o algo de droga, estás mal, eres un tonto, no eres vivo, ¿verdad? Esa es la mentalidad que hay en el mundo, pero no se te dice nada al respecto de todo lo malo que te viene si tú accedes a todo eso. Entonces, de eso hay que tener cuidado también. Ok, listo. Bien, hemos terminado este segundo bloque. Vamos a dar paso a nuestros oficiantes. Enseguida regresamos frente a frente con el mulato.
Bien, y ya estamos de vuelta aquí en el tercer bloque y último de esta entretenida y, por qué no, informativa entrevista con nuestro pastor Gustavo Cisneros, cosas que desconocíamos de la pureza. Y con esto quiero arrancar, pastor, ¿qué significa en la Biblia el limpio de manos? Bueno, eso también tiene que ver con la pureza, ¿no? Y es más, esa frase se remonta al Salmo número 15, ¿no? El Salmo 15, donde hace una pregunta el salmista: Señor, ¿quién entrará en tu santo templo? ¿Quién entrará en tu morada? Y ahí se habla, entre otras cosas, el limpio de manos. Bueno, limpiar las manos hoy en día, ¿no? Con esto de la pandemia es tan natural Muy para común. nosotros. Finalmente lo aprendimos, ¿no? Que hay que lavarnos las manos. Pero en el término espiritual o en el ámbito espiritual, el ámbito bíblico, tener manos limpias involucra la idea de andar en rectitud, de que nuestras manos no estén haciendo cosas indebidas, ¿no? Claro que ese tema, lamentablemente, por parte de los fariseos, este grupo de religiosos que vivían en tiempos de Jesús, lo habían llevado al extremo, haciéndole perder el verdadero sentido de lo que representaba limpiarse las manos. Por ejemplo, los fariseos no comían sin lavarse las manos primero, sin lavar los utensilios, sin lavarse los pies, etc. Por eso, cuando veían a los discípulos de Jesús, que eran hombres del vulgo, hombres pescadores, rústicos, que comían sin lavarse las manos, le dijeron: mira, tus discípulos no se lavan las manos. Ahí fue cuando Jesús les dijo: bueno, no es lo que entra en el ser humano lo que contamina al ser humano, sino lo que sale de él, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, etcétera, ¿no? Pero volviendo al punto, sin exagerar, ¿verdad? Limpiarse las manos o tener manos limpias involucra la idea de justicia, de andar en rectitud, de no cometer cosas en contra de Dios, ni tampoco cosas en contra de nuestro prójimo. Al hablar de todo y de lo que hemos esta noche escuchado de parte suya, el hablar de la pureza, el hablar que tenemos que santificar, tenemos que estar en los caminos, continuar con la justificación, todo lo que nos explicó. A título personal, y ya apartándonos un poquito del tema, como Gustavo Cisneros, perdone que le diga así, Gustavo Cisneros se considera una persona pura. Bueno, sí y no. Sí y no, a ver, vamos a ver, con eso ya, ahí sí, da Es pauta. una muy buena pregunta ante todo, Esteban. Sí, por el hecho de que he creído en el Señor Jesucristo y por la doctrina de la justificación, yo soy presentado justo y puro delante de Dios. No, te lo digo desde el punto de vista de mi necesidad que tengo todavía de limpiarme y de purificarme constantemente. Mira, la purificación o la pureza es un proceso constante, ¿no? Y ahí entramos a hablar también de lo que es la santificación, que es un requerimiento para todos nosotros. La santificación, aunque ocurrió en el momento en que nosotros entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, santificar significa separar algo de algo, ¿verdad? De algún lado, de algún grupo de cosas. Sin embargo, aun cuando fuimos separados por nuestra condición pecaminosa, necesitamos que este proceso sea constante, ¿no? Por eso es que pedimos al Señor todavía perdón por nuestros pecados. Por eso es que cada día le decimos al Señor: bueno, perdóname ese mal pensamiento, perdóname esa mala actitud, esa mala reacción ante tal o cual situación. Entonces, desde ese punto de vista, no soy puro del todo, ¿verdad? Sino que necesito purificarme constantemente. Por eso te dije sí y no. Pero ese no, recuerda, por favor, que quede claro, apunta a mi necesidad que tengo de cada día pedirle al Señor que me purifique cada vez más y más. Y en toda la Biblia tú vas a encontrar que justamente ese es un proceso que conlleva tiempo, es más, que conlleva todo el resto de nuestra vida hasta el día en que muramos. Vamos a necesitar pedirle al Señor que nos purifique. El mismo Señor Jesucristo dio una
lección muy clara al respecto cuando él lavó los pies de sus discípulos. Tú recordarás que un día el Señor Jesús puso un delantal, tomó una lavacara con agua y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. El apóstol Pedro no quiso que le lavara, ¿no? Porque le dijo, pero si tú eres el maestro. Y Jesús le dijo, bueno, si yo no te lavo, tú no vas a tener parte conmigo. Tú no eres de los míos. Entonces Pedro le dijo, Señor, entonces no solamente lávame los pies, lávame la cabeza, el cuerpo, todo mi ser. Y Jesús le dijo, no, un momento. Los que ya han sido limpiados, mira, los que ya han sido limpiados, no necesitan sino lavarse los pies, porque el resto está todo limpio. Qué maravillosa figura, ¿no? Te explico. En aquel entonces existían baños públicos. La gente iba a esos baños a bañarse, indiscutiblemente, no a bañarse, a purificarse. Pero cuando ya habían lavado su cuerpo, rumbo a casa, sus pies se llenaban de polvo en las calles. Las calles no eran pavimentadas, recordarás, y la gente utilizaba sandalias o zapatillas en aquel entonces. Al llegar a casa, estaban todos lavados, estaban todos limpios, excepto, ¿qué cosa? Sus pies. Por eso, cuando llegaban a casa, alguien les esperaba, o ya había allí una lavacara solamente para lavarse los pies, porque todo el cuerpo había sido ya lavado. Esa es la misma idea de nuestra santificación. Ya una persona que le ha entregado su vida a Cristo ha sido lavada, ha sido purificada, ha sido santificada, pero mientras tanto, ¿qué pasa? Estamos en este mundo caminando, ¿verdad? Y nuestros pies se contaminan en este mundo donde estamos. Es un ambiente no sano, es por el contrario, es difícil, ¿verdad? Contrario a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Purificarnos, lavarnos, santificarnos, y esto es un asunto constante de todos los días. El mismo Señor Jesucristo enseñó en el modelo de oración, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, y también nos enseñó a pedir perdón por nuestros pecados, ¿verdad? Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En ese caso, tiene que ver todavía con el hecho de la necesidad de purificarnos. Ahora, si tú me preguntas de qué forma podemos purificarnos, la misma Biblia tiene la respuesta, ¿no? El Señor Jesús oró por nosotros, por todos nosotros, sus discípulos de todos los tiempos, justo antes de que lo tomaran preso, ¿no? Allí en el huerto de Getsemaní. Esto está registrado en el Evangelio según Juan, capítulo 17. Y entre las cosas que pidió Jesús por nosotros fue, Padre, santifícalos, purifícalos, eso de una manera constante, ¿no? Siempre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios tiene justo ese poder para limpiar y para purificar nuestra mente, que es donde sobre todo tenemos la batalla constante, ¿no? Por la pureza, allí. Por eso volvemos al tema, ¿no? del Salmo 119 que mencionamos hace un instante. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y también dice ese Salmo 119, en mi corazón, o en mi mente, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si en verdad tú como creyente, como cristiano o cristiana, quisieras purificar tu vida, como debes hacerlo en verdad, pues la palabra de Dios tiene ese poder para limpiar, para purificar. La Biblia bien nos dice con toda claridad, el profeta Isaías dice, vengan luego y estemos a cuentas. Si sus pecados fueran tan rojos como la grana, yo los haré como la blanca nieve. Si fueren tan rojos como el carmesí, yo los limpiaré sus pecados, los purificaré, dice el Señor, ¿no? Y también 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para purificarnos y para limpiarnos de toda maldad. Ok, listo. Ok, mi estimado pastor, vamos a dar, ya hemos tenido estos 3 bloques, hemos hablado de la pureza, pero ahora vamos a entrar a un segmento y quiero que usted me lo responda. Bien, así es. Dime y te digo. Así estamos en el segmento. A todos nuestros invitados lo hacemos. El pastor Cisneros no es la excepción. Vamos a decirle unas ciertas preguntas
unas cortas palabras, perdón, y usted nos responde automáticamente, ¿ok? Vamos a ver cómo nos va. Listo, vamos. Si yo le dijera familia, Mi corazón. profesión, Comunicador. iglesia, Mi otra familia. Biblia, Mi guía. Jesús, Mi Salvador. esposa, Mi carne de mi carne y mis huesos de mis huesos. hijos. Mis proyecciones. Ok, listo, mi estimado pastor. Agradecerle infinitamente por esta entrevista. Gracias por estar aquí frente a frente con el mulato. Sabemos que es un buen comunicador también. Puede también decirnos para que la gente lo pueda escuchar también. Bueno, yo trabajo en la emisora Élite 99.7 FM acá en Guayaquil. Allí soy comunicador social, hago noticias en la mañana, a las 6 de la mañana, a las 12:30, a las 18 horas. Y en las noches, de lunes a jueves, tengo un programa que se llama Sonidos en la Noche. Es música cristiana, reflexiones y programas que tienen que ver justamente con nuestra edificación espiritual. Los espero. Ok, listo, mi querido pastor. Gracias. Último mensaje para todos esos jóvenes que han escuchado, para todas esas familias que han sintonizado frente a frente con el mulato. Que no se olviden que el mundo, la carne, Satanás, procuran su destrucción, procuran hacerlos caer en la desgracia espiritual de la impureza. Pero el Señor ha venido para darnos vida y vida en abundancia. El Señor quiere limpiarte, quiere purificarte, sin importar cuál sea tu condición, Él lo va a hacer. Nunca dudes de aquello. Que Dios te bendiga. Ok, listo, mis estimados amigos, nos pueden escuchar, nos pueden ver, ya está la transmisión, no te olvides, frente a frente con el mulato. Gracias.